Bienvenidos a EduNation, un espacio donde el futuro no es algo que esperamos, sino algo que enseñamos hoy. Bueno, aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio y si es la primera vez que te sumás, bienvenido o bienvenida. Te recuerdo que el propósito de este espacio es incentivar a educadores y animarlos a innovar para traer nuevas experiencias al aula, experiencias que enriquezcan a tus estudiantes y que sean realmente relevantes en el siglo XXI. En el capítulo de hoy nos vamos a meter de lleno en la realidad de los grupos escolares. Vamos a analizar por qué tantos proyectos innovadores a veces terminan en caos y por qué entender las etapas del desarrollo por las que pasa un grupo es la verdadera clave para que pedagogías innovadoras funcionen de verdad. Bueno, y además de todo esto, te voy a compartir 3 píldoras de innovación educativa para que lleves a la práctica justo después de escuchar este episodio. Así que quédate porque vamos a hablar de esto y mucho más. Education, un canal para educadores que quieren innovar. En el capítulo de hoy, proyectos colaborativos en el aula y el modelo de Tuckman. Suscríbete y seguinos para más contenido como este. Hoy vamos a entender por qué es tan importante que sepas identificar en qué etapa de desarrollo de grupo está tu clase. Sobre todo si queremos que empiecen a trabajar con pedagogías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en fenómenos. Pero, como de costumbre, antes de entrar de lleno en este tema, te quiero contar un cuento para que juntos expandamos nuestra conciencia educadora. Así que hoy te voy a contar el cuento del plano y los constructores del reino. En un antiguo reino rodeado de ríos caudalosos, las aldeas vivían profundamente aisladas, cada comunidad producía lo suyo, pero la geografía y las corrientes traicioneras hacían imposible el intercambio de alimentos, de herramientas y sobre todo de ideas. Sabiendo que una sociedad no puede prosperar en la desconexión, el Consejo de Sabios decidió que era hora de modernizar el territorio. Y no era una cuestión de estética, realmente necesitaban tender puentes para que la cultura, la ayuda mutua y los recursos fluyeran entre los pueblos. Para lograrlo, contrataron al gran arquitecto de la capital, quien diseñó los planos de una estructura colgante revolucionaria. El diseño era impecable. Entusiasmados, el consejo le entregó el plano a un grupo de jóvenes constructores del pueblo con una orden directa. Tienen 3 meses para construir el puente antes de que lleguen las fuertes lluvias. Los jóvenes aceptaron con orgullo, aunque jamás habían trabajado juntos. El primer día todo fue expectativas, risas y promesas, pero al tercero se empezaron a sentir roces. No sabían cómo organizarse, chocaban al cargar los troncos, se criticaban y empezaron las discusiones por ver quién tenía la razón. El clima se volvió tan tenso que en una de las tantas peleas, las maderas mal posicionadas se derrumbaron, aplastando y rompiendo el plano del gran arquitecto. Frustrados, enojados, quisieron abandonar argumentando que el proyecto era demasiado ambicioso. Es allí cuando los sabios decidieron llamar a una vieja maestra mayor de obra, que era conocida por haber llevado con éxito proyectos tan ambiciosos como este puente. Al llegar a la obra, vio el desastre y entendió que a los constructores se les había pedido edificar para poder unir pueblos, pero ni ellos mismos conseguían conectar entre ellos. En lugar de juzgarlos, decidió proponerles un primer desafío. Bueno, muchachos, veo que les cuesta comunicarse. Vamos a ordenar todas las vigas de madera, de la más pesada a la más liviana, allá en el fondo. Pero tengo una condición. Está prohibido hablar. Solo pueden usar los ojos, el cuerpo, y si alguien emite un solo sonido, volveremos a empezar. Al principio hubo roces, pero el silencio los obligó a mirarse a los ojos, a medir la fuerza del compañero y a entender el ritmo del otro. Coordinaron sin competir y terminaron la tarea en una calma que no conocían. Al día siguiente, la maestra trajo el segundo desafío. La organización de las vigas de ayer fue todo un éxito, pero el plan original se ha roto en 4 pedazos. Voy a darle un fragmento a cada subgrupo y cada equipo va a reconstruir solo su sección.
pero para que encastren las partes entre sí van a tener que coordinar con los otros grupos. La regla de hoy es que no pueden mostrarle su parte del plano a los demás grupos, solo pueden describir con palabras precisas lo que tienen y lo que necesitan del otro grupo. Este ejercicio obligó a los líderes, que antes gritaban, a tener que escuchar con atención milimétrica. Aprendieron a ceder, a explicar con paciencia y a confiar en lo que decía el otro. Al tercer día, la maestra mayor de obras consideró que el grupo estaba listo para el paso definitivo. Limpió una gran mesa de madera y desplegó un plano idéntico al original, pero esta vez completo. Los reunió todos en un gran círculo alrededor del plano y les dijo de forma pausada: ya aprendieron a mirarse en el silencio y a escucharse en la distancia. Ahora miren el plano completo. Y esta vez trabajarán juntos como un solo equipo. Y deberán de diseñar la estrategia para levantar la estructura completa. Y en ese momento nadie intentó imponerse. Se sentaron juntos alrededor del mapa, contemplando la totalidad del proyecto, entendiendo cómo cada pequeña viga afectaba al resto del diseño. El que mejor dibujaba tomó un carbón para anotar las ideas, los que tenían más experiencia técnica calcularon los contrapesos, los más metódicos organizaron los turnos. Pasaron horas conversando en un tono tranquilo, puliendo detalles, habitando el espacio de manera natural y armoniosa. Ya no miraban solo su pedazo de la madera o su sector de obra. Ahora compartían una visión holística del puente y sobre todo entendían el valor de las personas que tenían al lado. El trabajo que les quedaba por delante para finalizar la obra antes de que se cumplieran los 3 meses les exigió un esfuerzo enorme, pero a partir de ese día, cada tronco fue colocado de forma firme, segura y coordinada. La sinergia y la eficacia del equipo fueron tales que lograron recuperar el tiempo perdido y justo la tarde en que el cielo se puso negro y cayeron las primeras gotas de la temporada, los constructores ajustaron el último tornillo. El puente quedó perfectamente inaugurado, uniendo a los pueblos justo a tiempo, y entendieron que ningún puente es capaz de unir a dos mundos si quienes lo levantan no aprenden primero a sostenerse entre sí. Bueno, habiendo escuchado este cuento que nos deja pensando, me quiero sacar por un momento el sombrero de conductora de este capítulo y ponerme el de diseñadora de experiencias educativas. Quiero traer a la mesa un debate que me apasiona, pero que también, para serles sincera, me preocupa un montón. Hoy en día, cuando vas a cualquier congreso de educación, o lees los nuevos diseños curriculares, o te baja en línea del ministerio, los conceptos que se repiten como una mantra son siempre los mismos. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en fenómenos, metodologías activas, innovación educativa. Y ahora también se sumó con mucha fuerza a otro concepto, la gamificación. Bueno, esto de traer las mecánicas del juego al aula. Nos venden todo esto como la receta mágica de la educación del siglo XXI. Y a ver, a nivel teórico, los modelos son impecables. El aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en fenómenos te propone que los chicos investiguen el mundo real, que conecten conceptos de manera holística y que resuelvan problemas complejos. Bueno, y la gamificación, ella propone que a través de desafíos, puntos o narrativas vamos a despertar la curiosidad, la motivación o un compromiso brutal en los estudiantes. Y dicen que esta será la herramienta que los ayuda a desarrollar de manera activa y vivenciar la autonomía, el pensamiento crítico y otras habilidades blandas. ¿Qué educador va a estar en contra de esto? Suena hermoso y prometedor, ¿no? Bueno, pero acá es donde quiero hacer una pausa, bajar un cambio y hablarles con el corazón en la mano, de colega a colega. Porque a veces todo esto está un poco desconectado de lo que pasa realmente cuando cerrás la puerta del aula. Para empezar, quiero derribar un mito gigante sobre la gamificación, que me pone los pelos de punta, porque hoy parece que gamificar es sinónimo de tecnología, de llevar el juego a lo digital, de usar una app, de meter pantallas o hacer un Kahoot y de usar el juego únicamente para transmitir contenidos curriculares. Jugar para aprender matemáticas, jugar para aprender lengua. Yo creo que estamos perdiendo el punto, que nos estamos equivocando y fiero.
A ver, que se entienda, usar el juego para fijar un concepto no está mal, sirve un montón. Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo el verdadero tesoro. Desde mi punto de vista, el juego en el aula se tiene que usar antes que nada para trabajar lo social, los vínculos, las conexiones entre los chicos, porque si no hacemos crecer al grupo humanamente, por más jueguitos interactivos que les ofrezcamos, si no sabemos leer qué pasa entre ellos y usamos la gamificación solo para enseñar conceptos, estamos perdiendo el punto por completo. A veces los juegos que tu grupo realmente necesita no están adentro de una tablet. Necesitas juegos sociales de interacción como los de ODT, a los que llamaríamos en español juegos de formación al aire libre, dinámicas vivenciales, juegos de patio, donde pones el cuerpo y mirás al otro a los ojos. Esas dinámicas analógicas colectivas son las que de verdad ayudan al grupo a formarse, a conocerse y a limar un poco las asperezas entre ellos. Bueno, a mí este tema me toca muy de cerca, por mi propia historia. Cuando era adolescente hice el curso de líderes en mi club y todos los sábados trabajábamos de manera voluntaria en educación no formal y mi grupo de amigos y yo, que éramos adolescentes, nos hacíamos cargo de un grupo de nenes a lo largo del año. Éramos los líderes del grupo, los coordinadores, los monitores. La idea central era trabajar valores y habilidades a través del juego, algo muy parecido a lo que hacen los scouts o otros movimientos juveniles. Así que desde muy temprana edad, ahí en el club, nos enseñaron algo que me marcó para siempre, a crear dinámicas que tuvieran un hilo conductor, una narrativa. Aprendimos a lograr que el grupo actúe y que interactúe, que se mueva, pero entendiendo que el timón de esa energía siempre lo teníamos que manejar nosotros. Aprendimos el poder del juego poniendo el cuerpo, fallando, reflexionando y volviéndolo a intentar. Años más tarde, cuando empecé a estudiar pedagogía, me acuerdo patente del día en que en una clase en la universidad, una profesora que se llama Rohit Dan nombró por primera vez el modelo de Tuckman. Cuando explicó el modelo de Tuckman, me voló la cabeza. Lo primero que pensé es, no puede ser, ¿cómo nadie me contó esto antes? Me hice ahorrado tantos dolores de cabeza y tantas frustraciones con los grupos con los que trabajé anteriormente. Bueno, ¿y de qué se trata este bendito modelo que me cambió la forma de ver la educación? Bueno, Bruce Tuckman fue un psicólogo que en los años 60 descubrió algo clave. Así como las personas pasamos por etapas de desarrollo desde que somos bebés hasta que somos adultos, los grupos también tienen su propio proceso de maduración. Un grupo no nace siendo equipo, se construye atravesando 5 etapas obligatorias y predecibles. La primera etapa es la de formación. Ahí es donde los chicos recién se conocen, están expectantes, un poco rígidos o tímidos, y con la ansiedad de ver cuál será su lugar en el grupo. Después de esto se viene la tormenta o el conflicto, que es la etapa más jodida. Ahí es donde saltan los roces, chocan los egos, se arman subgrupos y se pelea por el liderazgo o el poder. Si el grupo sobrevive a esto, pasa a la normalización. En esta etapa, las aguas como que se calman, se aceptan las diferencias y se aclaran las normas y los roles de cada uno. Recién ahí llega la etapa en la que como educadores quisiéramos que nuestro grupo esté siempre, y es la etapa del desempeño, que es cuando el equipo puede volar solo, trabajar con autonomía, sinergia y mucha eficacia. Y finalmente está el cierre, que es cuando el proyecto se termina y el grupo se desarma y toca procesar la despedida. Cuando yo escuché esto en la facultad, sentí que entendí todo. A partir de ahí empecé a coordinar equipos de diferentes edades y en diferentes entornos, y este modelo siempre fue mi brújula. Me ayudó a leer a cada integrante, a anticipar las tensiones y a entender que una dinámica de juego o desafío conceptual no sirven solo para entender o fijar un concepto didáctico, sino que son herramientas de intervención para hacer crecer al grupo humanamente. Hoy en día, en mi rol como asesora pedagógica, a veces me encuentro con educadores completamente desbordados y frustrados, y siempre los vuelvo a llevar hacia el modelo de Tuckman. Y noto algo que me da un poco de pena,
porque si bien es una teoría que se estudia en los profesorados y en las carreras de educación, en el día a día escolar no sé si les damos la importancia que se merece. Nos olvidamos de usarlo como la herramienta de gestión que es. Hoy en el trabajo nos llegan constantemente peticiones de ministerios, de colegios, de fundaciones o de entidades grandes que nos piden, che, mirá, necesitamos desarrollar un programa educativo completo, una secuencia didáctica de 3 meses basada en metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos o basada en fenómenos, que contengan también algo de gamificación. Yo me siento a diseñar los programas que quedan impecables, súper prometedores a nivel pedagógico, pero cuando voy a las escuelas a ver la puesta en marcha, me encuentro con la cruda realidad. Los educadores reciben estos proyectos hermosos, pero sienten que los sacan de su zona de confort, de que no tienen las herramientas para llevarlo a cabo. Se saturan, se pierden en el camino y el verdadero sentido de la innovación pedagógica se termina desvaneciendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque los estudiantes con los que trabajás pasaron años sentados en fila, en bancos individuales, entrenados por el sistema tradicional para competir por un 10, para no mirar al de al lado porque eso es igual a copiarse, y para ser receptores pasivos. No podés pretender que de un día para el otro colaboren de forma madura. Les estamos pidiendo que corran una maratón cuando todavía no saben caminar en equipo. El aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en fenómenos exige un nivel de autonomía y de trabajo colaborativo que el grupo simplemente todavía no tiene constituido. Y ahí es donde el juego entra para salvarnos las papas. El juego acá no se utiliza para hacer la clase más divertida porque sí. El juego es el entorno seguro que tenemos que usar para entrenar los músculos de la colaboración. Y el modelo de Tuckman es el que te va a guiar para saber si estás planteando un desafío que el equipo realmente puede llevar a cabo o si estás tirando un desafío demasiado grande que los va a terminar quebrando. Tenemos que aprender a leer al grupo. Bueno, otro punto es que la edad no determina la etapa del desarrollo del grupo. Lo que la determina es la dinámica real entre sus integrantes. Así que, por más que trabajes el mismo proyecto con la misma pedagogía, con 3 aulas del mismo nivel, cada grupo puede estar viviendo una etapa de desarrollo totalmente diferente y su reacción al desafío será diferente. Vamos a poner un ejemplo para que sea más visible. Vos podés estar trabajando con 3 cursos de segundo año. Por ejemplo, el segundo A quizás está en la etapa de formación. Están tímidos, contenidos, y si querés llevar una pedagogía innovadora, como la del aprendizaje basado en proyectos, donde tengan que decidir todos solos, se te van a bloquear por la ansiedad social. Por otro lado, tenés al grupo del segundo B, que están en plena tormenta. Hay peleas de líderes, tensiones de ego, el clima está caldeado. Si ahí les tirás un proyecto grupal libre que dura un mes y vale la mitad de la nota, te garantizo que el aula te va a explotar en la cara. Y por último, el grupo del segundo C ya logró una normalización. Tienen códigos propios, se respetan y están listos para volar en el desempeño. Entonces, por más que sea el mismo programa y que estén en la misma edad, el proyecto va a fracasar en 2 de estos 3 cursos si no sabes adaptar o si no entendés cómo ayudar al grupo a evolucionar. Como ya charlamos en el capítulo de la competencia, obvio que tenemos que aprender del error para ajustar nuestras prácticas diarias. Pero el verdadero camino está en aprender también a diagnosticar al grupo para poder ponerles desafíos que puedan llevar a cabo. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta, antes de que te dé las píldoras de innovación para que lleves todo esto a la práctica, es que además de todo esto, hay otra cosa fundamental que tenemos que entender, que igual que pasa con el desarrollo personal, en los grupos también existen las regresiones. Un equipo que hoy está volando en la etapa del desempeño, mañana tiene un conflicto interno, sin ir más lejos entra un alumno nuevo o simplemente volvemos de las vacaciones de invierno y el grupo te pegó un retroceso feroz, directo a la etapa de la tormenta. Por eso este modelo no es una foto fija, es un video en movimiento constante que te dice qué pasa en el aquí y ahora del grupo. Entonces, si el sistema o tu clase te exigen trabajar con
estas nuevas pedagogías, tenés que entender sí o sí en qué etapa está tu grupo para poder calibrar el desafío y adaptarlo. Si haces este cálculo, te prometo que tu experiencia al liderar estos procesos no te va a frustrar tanto y vas a dejar de culpar la conducta personal o grupal y lo vas a poner al servicio del crecimiento grupal, ya que sabes en dónde están y a dónde tienen que ir. Bueno, y como sé perfectamente lo difícil que es hacer este diagnóstico a ojo limpio en el día a día, les paso un aviso que prácticamente es una primicia porque justamente estoy diseñando una herramienta específica para educadores que los va a ayudar a diagnosticar en qué lugar exacto está el grupo en cada momento. Pero bueno, hasta que esté 100% disponible y la pueda compartir con ustedes, hoy les voy a pasar 3 píldoras de innovación educativa súper concretas para que tengan en cuenta y empiecen a aplicarlas desde ya en el aula para entender cómo hacemos en la práctica para mapear a nuestro grupo, cómo usamos las mecánicas de juego para ayudarlos a transicionar de la tormenta a la normalización y que realmente puedan disfrutar y aprender durante un proyecto. Arrancamos. Píldoras de innovación para educadores. Píldora número 1. Empezá a meter dinámicas de juego de interacción y observa qué pasa. Así de simple. No te hablo de planificar un juego de mesa de 3 horas. Te hablo de usar los primeros 10 minutos de la clase para proponer un juego de interacción, una dinámica de rompehielos, un desafío corporal donde tengan que interactuar de formas diferentes a las que de siempre. Y mientras juegan, observa. Quédate en silencio y mirá cómo reaccionan, quién toma el liderazgo, quién se retrae, quién se frustra rápido. Bueno, y sé perfectamente lo que estás pensando. Pero che, no tengo tiempo para ponerme a jugar en el aula. Tengo que dar el programa y todos los contenidos. Te aseguro firmemente que si invertís esos 10 minutos en amasar al grupo y entender en qué etapa de desarrollo están, te vas a ahorrar meses de dolores de cabeza, de gritos, de frustraciones. El tiempo que perdés jugando lo ganás con el buen clima que se va a crear. Píldora número 2. No esperes a que todo esté en armonía para arrancar con un proyecto colaborativo. Acá el foco va a pasar de ver al gran grupo a observar y prestarle atención a los mini grupos. A ver, la vida real no es un laboratorio, no podés quedarte de brazos cruzados esperando que tus 30 alumnos se amen profundamente y estén en la etapa del desempeño para llevar a cabo un proyecto largo. Hay que mandar el barco al agua. Pero acá viene el gran tip. Cuando dividís a tu aula en equipos más chicos para trabajar en este proyecto o en esa investigación por fenómenos, tenés que saber que cada mini grupo es un universo propio, que también van a atravesar las etapas de Tuckman. Vas a tener un grupito de 4 que están quizás en la normalización y al lado vas a tener a otros 4 estancados en una tormenta feroz porque no se ponen de acuerdo sobre quién escribe y quién lee. Si ves que un equipo no avanza, no los retes, acércate, analizá en qué etapa se trabaron y trae el tema a la reflexión con ellos. Decirles, che, veo que están discutiendo un montón por ver quién escribe, ¿puede ser? Ponerles palabras a sus emociones y a sus interacciones. Te puedo asegurar que los chicos van a terminar disfrutando muchísimo más el proceso porque por primera vez un adulto les está validando lo que sienten mientras aprenden. Píldora número 3. Recordá que nadie conoce tu clase mejor que vos. No te dejes presionar por la currícula. Que no te dé vergüenza andar con un machetito en el cuaderno con los niveles de desarrollo de Tuckman. Es más, te propongo un ejercicio hermoso. Lleva un diario de desarrollo de grupo. Puede ser escrito o grabado por vos en un grupo con vos misma en el WhatsApp. Póstaselo. Convertite en una especie de antropóloga que acaba de desembarcar en una isla y que está estudiando los códigos de una civilización completamente desconocida. Cuando termine el día, anotá o grabá cómo reaccionó el grupo a las consignas, cuál fue el ambiente general. Podés también anotar, me parece que volvimos a la tormenta por esto y esto. Llevar este tipo de diarios te va a sacar a vos del lugar de gendarme del orden y te va a poner en una posición mucho más sana.
la de una guía que acompaña al grupo en su desarrollo y vas a dejar de tomarte el conflicto como algo personal, porque vas a entender que la tormenta no es en contra tuya, es simplemente el grupo creciendo. Bueno, y acá te tiro un tip extra: si sos de las tecnológicas y usas inteligencia artificial para procesar toda esta info, acordate siempre de cuidar a tus chicos. No pongas datos privados ni subas información sensible. Cuidemos la privacidad de los chicos. Bueno, y ahora sí, llegamos al final de este capítulo. Espero que te haya servido y si tenés un colega que crees que le puede interesar este capítulo, compartilo, recomendalo e invítalo a sumarse a este canal. Me gustaría que me cuentes, como siempre, qué sentiste hoy, qué te hizo ruido o qué chispa se volvió a encender en vos hoy. Anímate a mirar a tu grupo y a adaptar el aprendizaje a lo de que verdad necesitan hoy. Acordate, solo así los vas a ayudar a que mañana sean ellos los que salgan al mundo al construir un futuro mejor, teniendo la capacidad de construir puentes más firmes. Gracias por permitirme acompañarte e inspirarte. Soy Vanessa Copiller y recordá, el futuro no se espera, se enseña. Hasta el próximo capítulo.